A muchísima gente le ocurre lo mismo cuando se trata del dinero: trabajan duro, cumplen con sus responsabilidades, hacen lo que se supone que deben hacer, pero al final del mes sienten que algo no cuadra. El dinero simplemente ya no está. No saben exactamente en qué lo gastaron, solo perciben ese vacío incómodo de que vuelve a faltar. Y lo más preocupante es que, con el tiempo, esa situación deja de sorprenderles y pasa a convertirse en una rutina. Pero aquí hay algo que necesitas entender con total claridad: eso no es normal y tampoco es inevitable. En la mayoría de los casos, el problema no está en los ingresos. No es solo cuestión de cuánto dinero entra, sino de cómo se toman las decisiones con ese dinero. Porque el dinero no desaparece por arte de magia. Se va, poco a poco, en elecciones diarias que se hacen sin pensar demasiado, sin una estrategia, sin una dirección clara. Un gasto pequeño aquí, otro allá, una compra impulsiva, una excepción que se repite más de lo que debería, y cuando te das cuenta, el resultado es el mismo de siempre. Ahí es donde entra un concepto clave: la disciplina financiera. Y no, disciplina no significa vivir restringido, sufrir cada gasto o dejar de disfrutar la vida. Esa es una idea equivocada. La verdadera disciplina financiera tiene más que ver con la claridad que con la limitación. Es saber por qué estás usando tu dinero de cierta manera. Es decidir con intención, en lugar de reaccionar por impulso. Es entender que cada decisión que tomas hoy tiene un impacto directo en la vida que podrás construir mañana. Piénsalo así: cada vez que gastas sin pensar, estás sacrificando una parte de tu futuro por una satisfacción inmediata. Pero cada vez que decides con criterio, estás construyendo algo más grande que ese momento. Las personas que logran estabilidad económica no son perfectas. No son aquellas que nunca cometen errores, sino aquellas que aprenden a relacionarse mejor con su dinero. Son personas que dejan de usar el gasto como una forma de escapar de emociones como el estrés, la frustración o el aburrimiento. En lugar de reaccionar, hacen una pausa, analizan y eligen con más conciencia. Eso es lo que realmente define una mentalidad orientada al crecimiento financiero. No se trata de obsesionarse con cifras enormes ni de soñar únicamente con ser millonario. Se trata de pensar con orden, de actuar con coherencia y de entender que el dinero responde mucho mejor a la estructura que al caos. Puedes ganar mucho dinero y aún así perderlo todo si no sabes administrarlo. Y también puedes empezar con ingresos modestos y construir algo sólido si desarrollas buenos hábitos. La diferencia no está en el punto de partida, sino en la forma en que juegas el juego. Por eso, más allá de promesas rápidas o soluciones mágicas, lo que realmente marca un cambio duradero son los principios que guían tus decisiones y los hábitos que repites cada día. Son esos pequeños ajustes los que, con el tiempo, dejan de ser pequeños y empiezan a transformar completamente tu realidad. Si hasta ahora has sentido que siempre estás apagando incendios con tu dinero, resolviendo urgencias sin avanzar realmente, es momento de cambiar el enfoque. Dejar de sobrevivir financieramente y empezar a construir con intención. Haz algo simple, pero poderoso: toma una decisión consciente ahora mismo. No para demostrarle nada a nadie, sino como un compromiso personal. Decide que a partir de hoy vas a empezar a desarrollar disciplina financiera. No como una obligación, sino como una herramienta para tener más control, más tranquilidad y más posibilidades. Porque al final, esto no se trata solo de dinero. Se trata de la vida que quieres crear. Y cuando cambias la forma en que manejas tus recursos, también cambias el rumbo de tus decisiones, tus oportunidades y tu futuro. Capítulo 1. El origen de tus resultados financieros. Tu situación económica actual no apareció de un día para otro. No empezó cuando recibiste tu primer sueldo ni cuando enfrentaste tu última deuda. En realidad, viene formándose desde mucho antes, a través de ideas, creencias y comportamientos que fuiste incorporando casi sin darte cuenta. Desde pequeño, observaste cómo otras personas manejaban el dinero, en tu familia, en tu entorno, en la sociedad. Quizás viste ahorro, o tal vez desorden.
Quizás escuchaste frases como el dinero no alcanza o hay que gastarlo porque para eso es. Todo eso, aunque no lo notaras, fue construyendo una forma automática de pensar y actuar. Y aquí está uno de los principios más importantes que debes entender. Tu realidad financiera es el reflejo directo de tu mentalidad y de tus decisiones diarias, incluso aquellas que parecen insignificantes. No importa cuánto dinero entre en tu vida. Si tus decisiones son impulsivas, desorganizadas o reactivas, los resultados serán inestables. El dinero no permanece donde no hay control, no crece donde no existe criterio y no se multiplica cuando falta disciplina. Imagina una situación muy común. Llega fin de mes, cubres tus gastos básicos y te queda un pequeño excedente. Para muchas personas, ese dinero simplemente se va. Una salida más, una compra innecesaria, algo que no estaba planeado. No es una gran cantidad, pero tampoco hay una decisión consciente detrás. Solo ocurre. Ahora piensa en otra persona, con exactamente el mismo ingreso. Esa persona no deja de disfrutar la vida, pero si toma una pausa antes de decidir. Evalúa qué hacer con ese dinero. Puede ahorrarlo, destinarlo a un objetivo específico o reservarlo para una necesidad futura. No actúa por impulso, actúa con intención. La diferencia no está en el monto, sino en la mentalidad. Aquí aparece una verdad que muchos ignoran. Si no sabes manejar bien cantidades pequeñas, tampoco sabrás manejar grandes. El problema nunca es el número, es el comportamiento. Porque tus hábitos no cambian automáticamente cuando ganas más dinero, se amplifican. Por eso, muchas personas aumentan sus ingresos y aún así siguen viviendo bajo presión. Ganan más, pero también gastan más. Suben de nivel económico, pero mantienen los mismos patrones. El resultado es el mismo estrés, solo que con cifras más altas. El dinero, por sí solo, no soluciona el desorden financiero. De hecho, lo hace más evidente. Quienes desarrollan una mentalidad fuerte en lo financiero entienden algo diferente. No ven el dinero únicamente como algo para gastar o disfrutar en el momento. Lo ven como una herramienta que debe ser dirigida con claridad. Saben cuánto ganan, cuánto gastan, lo más importante, entienden por qué lo hacen. No se trata de obsesión, se trata de conciencia. Cuando no tienes claridad sobre tu dinero, terminas perdiendo el control. Pero cuando entiendes cómo fluye, tomas el mando. Dejas de reaccionar y empiezas a dirigir. Este punto no tiene nada que ver con inversiones complicadas ni con negocios sofisticados. Se trata de algo mucho más básico, pero también más poderoso, responsabilidad personal. Cada decisión que tomas con tu dinero está moldeando tu identidad financiera. Cada vez que dices no importa, es poco dinero, estás reforzando el hábito de no prestar atención. Cada vez que pospones organizar tus finanzas, estás entrenando la evasión. Y cada vez que decides con intención, aunque sea en algo pequeño, estás fortaleciendo disciplina. Aquí es donde muchas personas se incomodan, porque es más fácil culpar a factores externos, la economía, las oportunidades, las circunstancias. Pero el verdadero cambio empieza cuando dejas de mirar afuera y comienzas a observarte con honestidad. Dos personas pueden tener exactamente los mismos ingresos y vivir realidades completamente distintas. Una siempre está al límite, resolviendo problemas urgentes. La otra avanza con mayor tranquilidad, construyendo poco a poco. No es cuestión de suerte ni de inteligencia superior. Es la forma en que piensan y actúan todos los días. La disciplina financiera comienza cuando dejas de enfocarte únicamente en cuánto ganas y empiezas a analizar qué haces con lo que tienes. Significa revisar tus decisiones sin culpa, pero con responsabilidad. Entender que el dinero no responde a lo que deseas, sino a lo que haces de manera constante. Es aprender a diferenciar entre lo que te da alivio momentáneo y lo que realmente aporta a tu crecimiento. No se trata de prohibirte todo ni de vivir en restricción. Se trata de tomar decisiones más conscientes. De no gastar simplemente porque puedes. De no justificar compras solo porque te lo mereces.
Se trata de alinear tus acciones con lo que quieres construir a largo plazo. Ese cambio puede parecer pequeño, pero tiene un impacto profundo. Porque cuando transformas la forma en que decides, tu realidad comienza a ordenarse casi sin darte cuenta. Aquí está la idea central. Si quieres resultados distintos, necesitas cambiar el punto desde donde tomas tus decisiones. No necesitas ganar más dinero para empezar a ser disciplinado. Necesitas ser disciplinado para que, cuando ganes más, ese dinero tenga un propósito y genere resultados reales. Este es el fundamento de todo. Puedes aprender sobre inversiones, negocios o estrategias avanzadas, pero si tu mentalidad sigue siendo la misma, tus resultados también lo serán. La disciplina financiera comienza cuando entiendes que el dinero no es cuestión de suerte, sino de conducta. Y cuando transformas tu conducta, transformas inevitablemente tu futuro. Capítulo 2. ¿Por qué la disciplina atrae el dinero más que la suerte? Existe una creencia muy extendida, pensar que el dinero llega por casualidad. Que todo depende de estar en el momento indicado, conocer a la persona correcta o tener un golpe de suerte que cambie el rumbo de la vida. Por eso, muchas personas viven esperando. Esperan esa oportunidad perfecta, ese algo que lo transforme todo de un día para otro. Pero mientras esperan, hay algo que no cambia, su forma de manejar el dinero sigue siendo exactamente la misma. Y ahí está el problema. Porque las personas que realmente construyen estabilidad financiera entienden una verdad distinta. El dinero no persigue la suerte, responde a la disciplina. La suerte es impredecible. Puede aparecer una vez y desaparecer durante mucho tiempo. No puedes controlarla ni depender de ella. En cambio, la disciplina sí está en tus manos. Se practica, se fortalece con el tiempo y, sobre todo, se puede mantener. Por eso es una base mucho más sólida para construir resultados reales. Imagina esta situación. 2 personas reciben un ingreso extra inesperado, un bono, una comisión o algún dinero que no tenían contemplado. Para una de ellas, ese dinero es una excusa para gastar sin pensar demasiado. Lo ve como algo extra, así que decide disfrutarlo rápido, antes de que desaparezca. En poco tiempo, ese dinero se esfuma, y todo vuelve a ser como antes. La otra persona reacciona diferente. No se deja llevar por la emoción del momento. Hace una pausa, evalúa y decide. Quizás guarda una parte, utiliza otra para cubrir algo pendiente o la destina a algo que le genere valor en el futuro. No significa que no disfrute, significa que tiene control. La diferencia no fue suerte. Fue disciplina. Aquí hay una lección importante. La forma en que manejas el dinero inesperado revela quién eres financieramente. Porque cuando no hay presión ni planificación previa, es cuando realmente se ve tu nivel de autocontrol. Las personas con mentalidad sólida no construyen su vida en base a momentos aislados. No dependen de golpes de suerte. Construyen sistemas. Entienden que lo que llega una vez puede desaparecer, pero lo que se sostiene con hábitos tiende a crecer con el tiempo. Ahora piensa en algo aún más cotidiano. Hay quienes reciben su salario y primero gastan, dejando el ahorro para después, si es que queda algo. Y casi nunca queda. Por otro lado, están quienes hacen lo contrario, separan primero una parte para su futuro, aunque sea pequeña, y luego organizan el resto de sus gastos. Ese simple cambio de orden lo cambia todo. No se trata de cuánto separas, sino de que lo hagas de manera consistente. Ese hábito, repetido mes a mes, construye una base que no depende de la suerte, sino de decisiones claras. El dinero responde mejor cuando tiene reglas. Cuando no hay estructura, se dispersa. Cuando hay orden, empieza a acomodarse. No porque el dinero tenga voluntad propia, sino porque tus decisiones dejan de ser impulsivas y pasan a ser estratégicas. Muchas personas dicen, no puedo ahorrar porque gano poco. Pero cuando sus ingresos aumentan, siguen sin ahorrar. Eso demuestra que el problema nunca fue la cantidad, sino el hábito. Y la suerte, en lugar de solucionar ese desorden, solo lo hace más visible.
La disciplina, en cambio, genera algo mucho más valioso, crea oportunidades que antes no veías. Cuando eres constante, empiezas a tener margen. Ya no vives al límite. Y ese margen te da poder de decisión. Puedes rechazar malas opciones, esperar mejores momentos o aprovechar oportunidades reales cuando aparecen. En cambio, quien vive sin control siempre está condicionado. No elige, reacciona. Depende de la suerte porque no tiene espacio para decidir. Aquí surge una confusión muy común, creer que suerte y oportunidad son lo mismo. No lo son. La suerte es externa y pasajera. La oportunidad aparece cuando estás preparado. Y esa preparación se construye con disciplina. Las personas que dependen de la suerte suelen repetir un ciclo constante: emoción, gasto, frustración. En cambio, quienes confían en la disciplina viven otro proceso: orden, constancia y crecimiento. Uno es caótico e inestable. El otro es progresivo y acumulativo. La disciplina financiera no es llamativa. No genera resultados inmediatos ni historias espectaculares de la noche a la mañana. Pero sí produce algo mucho más importante: resultados sostenibles. Y justamente por eso, muchos la subestiman. Prefieren apostar por algo extraordinario antes que comprometerse con hacer bien lo básico todos los días. Pero la realidad es clara: el dinero no recompensa lo extraordinario ocasional, recompensa la consistencia. Cuando empiezas a desarrollar disciplina, ocurre algo interesante. El estrés financiero disminuye. No porque todo esté resuelto, sino porque tienes claridad. Sabes dónde estás, qué estás haciendo y hacia dónde vas. Esa claridad te permite tomar mejores decisiones, actuar con más seguridad y avanzar sin tanta ansiedad. Aquí está la idea central: la disciplina no atrae dinero por arte de magia. Lo que hace es darte control. Y ese control es lo que permite que el dinero permanezca, se organice y crezca con el tiempo. La suerte puede abrir una puerta, sí. Pero sin disciplina, no sabrás qué hacer una vez que estés dentro. Por eso, las personas con mentalidad fuerte no persiguen la suerte. Construyen hábitos. Saben que cuando la disciplina está presente, el dinero deja de ser un misterio y empieza a convertirse en una consecuencia lógica. Este es el segundo principio: no esperes que el dinero cambie tu vida por azar. Cambia tu forma de decidir, y deja que los resultados lleguen como consecuencia de esa disciplina. Capítulo 3. El diálogo interno que moldea tu futuro financiero. La manera en que hablas sobre el dinero no es algo superficial ni sin importancia. Es, en realidad, un reflejo profundo de cómo piensas, y, sobre todo, una fuerza que influye directamente en tus decisiones. Lo que te dices a ti mismo todos los días no solo describe tu realidad, la construye. El problema es que la mayoría de las personas no es consciente de esto. Repiten frases durante años sin cuestionarlas, hasta que esas palabras dejan de ser simples expresiones y se convierten en creencias firmes. Y cuando una creencia se instala, empieza a dirigir tu comportamiento de forma automática. Por ejemplo, cuando alguien dice constantemente «el dinero nunca me alcanza», no solo está describiendo un momento difícil. Está reforzando una idea que, con el tiempo, condiciona cada decisión que toma. Esa frase se convierte en una especie de identidad, y desde ahí empieza a actuar sin darse cuenta. Aquí es donde aparece una diferencia clave: no puedes construir estabilidad financiera si tu forma de pensar está basada en la escasez. Observa una situación muy común. Tienes que pagar algo importante o aparece una oportunidad que requiere dinero. Antes incluso de analizar tu situación real, surge una respuesta automática: no puedo, no es para mí, no tengo suficiente. Y aunque a veces pueda ser cierto, muchas veces es solo un reflejo aprendido, una reacción rápida que cierra posibilidades antes de evaluarlas. Ahora imagina a alguien que enfrenta la misma situación, pero con un enfoque distinto. En lugar de rechazar de inmediato, se hace una pregunta: ¿cómo podría organizarme para lograrlo? No significa que siempre encuentre la forma,
pero esa simple pregunta abre un espacio para pensar, analizar y decidir con mayor claridad. La diferencia no está en la suerte ni en un optimismo ingenuo. Está en el tipo de conversación interna que cada persona mantiene consigo misma. Aquí hay una lección poderosa: la forma en que te hablas define el punto de partida de tus decisiones. Las personas con una mentalidad financiera fuerte no ignoran la realidad ni viven en fantasías. Pero tampoco se etiquetan de forma negativa. No dicen soy malo con el dinero o soy pobre como si fuera algo permanente. En lugar de eso, adoptan un enfoque más útil: necesito mejorar mi forma de administrar o estoy aprendiendo a manejar mejor mis recursos. Puede parecer un cambio pequeño, pero transforma completamente la actitud. En lugar de resignación, hay responsabilidad. En lugar de bloqueo, hay apertura. Piénsalo en otro contexto. Aparece una oportunidad para aprender algo nuevo, un curso, un libro, una herramienta que podría ayudarte a crecer. Muchas personas reaccionan de inmediato con una frase típica: es caro. Y ahí termina todo. No analizan si realmente vale la pena, si pueden adaptarlo a su situación o si podrían planificarlo. Simplemente lo descartan. Esa reacción protege del esfuerzo, pero también limita el progreso. Una mentalidad más disciplinada actúa diferente. No significa comprar todo sin pensar ni endeudarse sin criterio. Significa evaluar con inteligencia. Analizar el valor, no solo el precio. Preguntarse qué impacto puede tener a largo plazo. Ese cambio de enfoque es fundamental. Algunas personas creen que modificar su forma de pensar es engañarse a sí mismas, pero en realidad es todo lo contrario: es asumir el control. Es dejar de usar un lenguaje que justifica el estancamiento y empezar a usar uno que te obliga a pensar mejor. El dinero, aunque no lo parezca, responde mucho a tu claridad mental. Cuando tus pensamientos son desordenados, tus decisiones también lo serán. Pero cuando empiezas a expresarte con mayor precisión, tus acciones se vuelven más coherentes. No es lo mismo decir soy un desastre con el dinero que decir estoy en proceso de mejorar mi manejo financiero. En el primer caso, te defines desde la limitación. En el segundo, te das la oportunidad de avanzar. Y es justamente ahí donde comienza la verdadera disciplina. Las personas que logran estabilidad cuidan mucho cómo interpretan su situación. No porque siempre sean positivas, sino porque entienden que las palabras repetidas crean patrones mentales, y esos patrones terminan guiando el comportamiento diario. Otro aspecto importante es cómo hablas del dinero frente a los demás. Quejarte constantemente, criticar a quienes progresan o burlarte de quienes ahorran no es algo inofensivo. Refuerza una forma de pensar que luego se refleja en tus propios resultados. No porque el dinero escuche, sino porque tú terminas creyendo lo que repites. Este principio no se trata de repetir frases vacías ni de fingir una realidad que no existe. Se trata de alinear tu forma de hablar con decisiones más maduras. Dejar atrás la resignación y empezar a expresarte desde el criterio. Cuando haces ese ajuste, ocurre algo interesante: empiezas a ver oportunidades que antes ignorabas. No porque aparezcan de repente, sino porque ahora estás mentalmente preparado para reconocerlas y evaluarlas. Además, tu diálogo interno también juega un papel clave cuando cometes errores. En lugar de castigarte o rendirte, analizas lo ocurrido, haces ajustes y continúas. Ese enfoque evita que un error puntual se convierta en un hábito permanente. Aquí está la idea central de este capítulo: no puedes construir resultados diferentes si sigues hablándote de la misma manera que te mantiene estancado. Cambiar tu lenguaje interno no te hará rico automáticamente, pero sí crea el espacio necesario para pensar mejor. Y cuando piensas mejor, decides mejor. Y cuando decides mejor de forma constante, los resultados inevitablemente cambian. Este es el tercer principio: el dinero fluye hacia quienes desarrollan claridad mental, no hacia quienes repiten ideas que los mantienen en el mismo lugar. Capítulo 4. La razón por la que las personas financieramente fuertes se priorizan a sí mismas. Existe un hábito que parece sencillo en teoría,
pero que en la práctica a muchos les cuesta sostener: pagarte a ti primero. No es difícil de entender, lo complicado es aplicarlo de forma constante, porque rompe con la lógica que la mayoría ha aprendido desde siempre. Lo habitual es esto: recibes dinero, pagas cuentas, cumples compromisos, cubres gastos diarios, y si al final queda algo, recién ahí piensas en ahorrar o invertir. El problema es evidente: casi nunca queda nada. Quienes desarrollan una mentalidad financiera sólida ven este orden como el origen de muchos de sus problemas económicos. No porque todos los gastos sean innecesarios, sino porque cuando el dinero no tiene una prioridad definida, termina diluyéndose en todo lo demás. Pagarte primero no es un acto de egoísmo ni de descuido hacia tus responsabilidades. Es, en realidad, una decisión estratégica. Es reconocer que tu futuro merece un lugar fijo dentro de tus finanzas, no un espacio improvisado al final del mes. Y aquí está lo importante: no se trata de cuánto dinero separas, sino del orden mental que construyes al hacerlo. Imagina esta escena. Llega tu ingreso mensual y comienzas a distribuirlo: servicios, comida, transporte, alguna salida, pequeños gastos que parecen insignificantes pero que se acumulan. Todo tiene sentido en el momento. Todo parece justificable. Sin embargo, al final del mes, cuando piensas en guardar algo, ya no hay margen. No fue una gran decisión equivocada. Fueron muchas pequeñas decisiones sin una prioridad clara. Ahora compara eso con alguien que actúa distinto. Apenas recibe su ingreso, separa una parte para sí mismo. No espera a ver qué sobra. No negocia con ese dinero. Decide desde el inicio cuánto va a destinar a su futuro y organiza el resto de su vida con lo que queda. Ese simple cambio transforma completamente la relación con el dinero. Aquí hay una lección clave: el dinero se adapta a la estructura que le das. Cuando te pagas primero, incluso con una cantidad pequeña, estás entrenando tu disciplina. Estás enviando un mensaje claro: tu futuro no es opcional, es una prioridad. Y ese mensaje, repetido mes tras mes, empieza a construir algo sólido, aunque al inicio parezca insignificante. Muchas personas dicen que no pueden hacerlo porque sus ingresos son bajos. Pero la realidad es que esa misma excusa suele mantenerse incluso cuando ganan más. Siempre aparece algo más urgente. Lo que no cambia no es el dinero, es la forma de decidir. La diferencia real está en la jerarquía que estableces. Piénsalo así: cuando te pagas primero, automáticamente ajustas tu estilo de vida a lo que realmente puedes sostener. Dejas de vivir en función de suposiciones y empiezas a basarte en números concretos. Eso te da claridad, control y una base mucho más estable. Pero este hábito no solo impacta tus finanzas. También transforma la forma en que te posicionas frente a tu propia vida. Cuando te pagas primero, dejas de actuar como alguien que reacciona y comienzas a actuar como alguien que construye. Asumes responsabilidad sobre tu progreso. Ya no esperas que el futuro se arregle solo, empiezas a diseñarlo. Las personas con mentalidad fuerte no ven el ahorro o la inversión como una pérdida. Lo entienden como una forma de trasladar valor hacia adelante. Ese dinero no desaparece, simplemente cambia de lugar. Pasa del presente al futuro, donde puede crecer y generar nuevas oportunidades. Veamos otro ejemplo claro. Dos personas reciben un aumento de ingresos. Una decide mejorar inmediatamente su estilo de vida, gasta más, se adapta rápido a ese nuevo nivel, en poco tiempo, vuelve a sentirse ajustada. La otra persona mantiene su estilo de vida y utiliza ese ingreso adicional, total o parcialmente, para pagarse primero. Con el tiempo, la diferencia entre ambas se vuelve evidente. No fue el aumento lo que marcó el cambio, fue la decisión. Este hábito también funciona como una barrera contra la impulsividad. Cuando ya definiste una parte de tu dinero para tu futuro, el resto se maneja con más cuidado. No necesariamente porque falte, sino porque ahora hay un sistema. Y aquí aparece un error común: pensar que primero necesitas tener todo en orden para empezar a pagarte a ti mismo. Es al revés. Pagarte primero es lo que empieza a poner orden en todo lo demás.
No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacerlo constante. Incluso un porcentaje pequeño, sostenido en el tiempo, tiene un impacto mucho mayor que intentos grandes pero esporádicos. Las personas con mentalidad disciplinada entienden que la constancia supera al esfuerzo puntual. Además, este hábito reduce el estrés financiero. No porque elimine todos los problemas, sino porque sabes que, pase lo que pase, estás avanzando. Aunque sea poco, estás construyendo algo. Y eso cambia completamente tu tranquilidad. Dejas de vivir apagando incendios y empiezas a avanzar con intención. Aquí está la idea central, no se trata de cuánto te pagas, sino del mensaje que refuerzas cada vez que lo haces. Ese mensaje es claro, tu progreso importa, tu futuro importa y tus decisiones de hoy están alineadas con lo que quieres lograr mañana. Este es un principio fundamental. Puedes aprender conceptos, mejorar tu mentalidad y cambiar tu forma de hablar sobre el dinero. Pero si no estableces prioridades claras, todo se desordena nuevamente. Las personas que logran resultados no esperan a que sobre dinero para empezar. Comienzan con lo que tienen y dejan que la disciplina haga su trabajo con el tiempo. Cuando te pagas primero, dejas de depender de la casualidad. Empiezas a construir desde el control. Y cuando el control se vuelve un hábito, el crecimiento deja de ser una coincidencia y se convierte en una consecuencia. Capítulo 5. Pensar en el futuro mientras otros solo intentan llegar a fin de mes. Una de las diferencias más marcadas entre una mentalidad financiera limitada y una mentalidad enfocada en el crecimiento no tiene que ver con cuánto dinero ganas ni con tu nivel educativo. La verdadera diferencia está en el enfoque con el que tomas tus decisiones, el horizonte que eliges mirar. Hay personas que viven concentradas únicamente en sobrevivir el mes. Su objetivo es simple: pagar lo urgente, resolver lo inmediato y adaptarse a lo que vaya surgiendo. En cambio, otras personas, incluso con ingresos similares, toman decisiones pensando en lo que están construyendo a mediano y largo plazo. No es que tengan todo resuelto. Es que eligen ver más allá. Vivir al día implica reaccionar constantemente. Es como estar apagando incendios uno tras otro. Cubres gastos, solucionas imprevistos y tratas de mantenerte a flote. Pero en ese proceso no hay dirección clara, solo respuesta a la urgencia. Pensar a largo plazo es completamente diferente. Significa que cada decisión que tomas hoy pasa por un filtro. ¿Cómo impactará esto en mi vida dentro de unos meses o incluso años? No se trata de ignorar el presente, sino de entender que el presente es la base del futuro. Aquí es donde empieza a construirse una mentalidad financiera más sólida. Imagina dos personas con ingresos similares. La primera organiza su dinero pensando únicamente en las próximas semanas. Si alcanza, perfecto. Si no, ya verá cómo lo resuelve después. No hay planificación, solo adaptación constante. Esa persona vive en un ciclo de supervivencia, no de progreso. La segunda persona actúa distinto. Antes de gastar, se pregunta qué parte de su dinero debe cumplir una función futura. No toma decisiones solo para hoy, sino también para lo que viene. Entiende que cada mes no es un evento aislado, sino una pieza dentro de un proceso más grande. Y ese cambio de perspectiva lo transforma todo. Aquí hay una idea clave: cuando solo piensas en el corto plazo, reaccionas. Cuando piensas a largo plazo, diseñas. Las personas con una mentalidad financiera fuerte no viven en extremos. No se privan de todo ni tampoco gastan sin control. Encuentran un equilibrio. Disfrutan el presente, pero sin comprometer su estabilidad futura. Ese equilibrio no aparece por casualidad. Se construye con disciplina. Piénsalo así: hay quienes, cada vez que tienen un poco de dinero extra, lo usan inmediatamente. Si reciben un ingreso adicional o un aumento, lo primero que hacen es mejorar su estilo de vida. En el momento se siente bien, claro. Pero con el tiempo, vuelven al mismo punto de presión financiera. En cambio, quien piensa a largo plazo aprovecha esos momentos para fortalecer su base. No elimina el disfrute, pero lo pone en contexto.
Se hace una pregunta clave: ¿qué decisión me dará más tranquilidad en el futuro? Esa simple pregunta puede evitar muchos errores. Porque la disciplina financiera no se trata de decir siempre no. Se trata de saber cuándo decir sí sin perjudicarte después. Muchas personas creen que no pueden pensar en el futuro porque su situación actual es complicada. Pero en realidad, es justo en esos momentos cuando más necesario se vuelve hacerlo. Cuando no hay margen, tener visión no es un lujo, es una herramienta de supervivencia inteligente. Sin esa visión, cualquier mejora se diluye rápidamente. Las personas con mentalidad enfocada en el crecimiento entienden algo fundamental: el dinero no solo sirve para resolver problemas presentes, también sirve para prevenir problemas futuros. Cada decisión consciente que tomas hoy es una dificultad menos mañana. Veamos un ejemplo claro. Dos personas tienen una deuda. Una la paga únicamente para salir del problema, pero no cambia nada más. Con el tiempo, vuelve a endeudarse. La otra persona, en cambio, aprovecha ese proceso para ajustar hábitos, eliminar gastos innecesarios y crear un pequeño margen. Cuando termina de pagar, su realidad es diferente. No porque la deuda fuera distinta, sino porque la forma de enfrentarla fue distinta. Pensar a largo plazo también cambia tu relación con las tentaciones. No es que desaparezcan, pero ahora las ves con más contexto. Dejas de analizar cada gasto de forma aislada y empiezas a entenderlo como parte de una cadena de decisiones. Aquí surge una pregunta poderosa que pocas personas se hacen: no es solo ¿puedo pagar esto?, sino ¿qué pasaría si repito esta decisión muchas veces? Esa pregunta es clave porque la mayoría de los problemas financieros no nacen de una gran decisión equivocada, sino de muchas decisiones pequeñas repetidas sin reflexión. La disciplina financiera te enseña a pensar en acumulación. No solo de dinero, sino de hábitos. Cada decisión bien tomada fortalece tu sistema. Cada decisión impulsiva lo debilita. Además, tener una visión más amplia reduce la ansiedad. Cuando sabes hacia dónde vas, el presente deja de sentirse tan pesado. Entiendes que cada paso, por pequeño que sea, tiene un propósito. Ya no estás reaccionando, estás avanzando. Aquí está la idea central de este capítulo. La diferencia entre sobrevivir y progresar no está en el dinero que ganas, sino en la forma en que decides usarlo. Pensar a largo plazo no significa tener todo bajo control. Significa tener una intención clara. Y cuando esa intención se mantiene en el tiempo, la disciplina empieza a dar resultados reales. Este es un principio fundamental. Puedes ser ordenado, responsable y constante, pero si no tienes dirección, tu esfuerzo pierde fuerza. Las personas que logran construir estabilidad no viven solo resolviendo el presente. Utilizan cada mes como una oportunidad para avanzar, como un bloque más en la construcción de algo más sólido. Cuando empiezas a decidir así, el dinero deja de ser una preocupación constante y se convierte en una herramienta. Una herramienta que, bien utilizada, te permite construir una vida con más estabilidad, más control y más libertad. Capítulo 6. Hazte cargo por completo de tus resultados financieros. Existe un punto de quiebre que marca una diferencia enorme entre quienes avanzan y quienes se quedan estancados: el momento en que una persona deja de buscar responsables afuera y decide hacerse cargo de su realidad económica. No se trata de castigarse ni de exigirse de forma destructiva, sino de recuperar el control que antes parecía perdido. Mientras alguien cree que su situación depende exclusivamente del gobierno, la economía, su trabajo o la suerte, su capacidad de actuar se reduce casi a cero. En cambio, cuando entiende que sus decisiones influyen, aunque sea en parte, aparece algo clave: la posibilidad real de cambiar. Ahí es donde comienza la verdadera disciplina financiera. Imagina dos personas atravesando el mismo problema económico. Una de ellas repite constantemente que todo está mal, que nadie le da oportunidades y que el sistema juega en su contra. Con el tiempo, esa mentalidad la paraliza. Deja de intentar mejorar porque siente que haga lo que haga, nada cambiará. La otra persona también reconoce las dificultades,
pero se hace una pregunta distinta. ¿Qué si está bajo mi control? Tal vez no pueda aumentar sus ingresos de inmediato, pero sí puede revisar sus gastos, eliminar lo innecesario, cambiar hábitos o aprender algo nuevo. Esa pequeña diferencia en la forma de pensar, sostenida en el tiempo, transforma completamente los resultados. Aquí hay una verdad directa: la responsabilidad no es culpa, es poder. Quien adopta una mentalidad fuerte no ignora la realidad externa, pero tampoco se esconde detrás de ella. Entiende que siempre hay decisiones internas que pueden marcar la diferencia, incluso en contextos complicados. Piénsalo así: hay personas que dicen que no avanzan porque ganan poco. Y puede ser cierto. Pero muchas veces esas mismas personas no saben exactamente en qué gastan su dinero, no llevan control, ni analizan sus hábitos. Entonces el problema no es solo cuánto entra, sino cómo se administra lo que ya tienen. En contraste, alguien con disciplina se enfrenta a sus números sin excusas. Aunque no le guste lo que ve, lo revisa. Identifica errores, los acepta y corrige. No pierde tiempo justificándose, lo invierte en mejorar. Otro punto clave está en cómo reaccionas cuando te equivocas. Quien evita la responsabilidad suele justificar sus errores o simplemente rendirse. En cambio, quien asume el control analiza lo ocurrido. ¿Qué decisión me llevó aquí? ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez? Por ejemplo, una compra impulsiva puede convertirse en un hábito destructivo si siempre la justificas. Pero si la reconoces con claridad, se convierte en una lección valiosa. El error en sí no define el resultado, lo que realmente importa es lo que haces después. Las personas con mentalidad fuerte no se castigan por fallar, pero tampoco se engañan. Ven cada error como una señal que indica dónde necesitan mejorar y utilizan esa información para crecer. Cuando adoptas esta forma de pensar, también cambia tu relación con los demás. Dejas de compararte constantemente o de señalar lo que otros hacen mal para sentirte mejor. Empiezas a enfocarte en tu propio proceso, en tus decisiones y en tu progreso. Mira este ejemplo: 2 personas pierden dinero en una mala decisión. Una dice, fue mala suerte. La otra dice, no analicé bien. La primera queda a la espera de que la suerte cambie. La segunda ajusta su criterio y mejora su forma de decidir. A largo plazo, esa diferencia lo es todo. La disciplina financiera se fortalece cuando entiendes que no eres un espectador de tu vida, sino un participante activo. Y como participante, tienes la capacidad de aprender, adaptarte y crecer. Asumir responsabilidad no significa tener todas las respuestas desde el inicio. Significa estar dispuesto a buscarlas, incluso cuando es incómodo. Porque sí, es más fácil culpar a factores externos que revisar tus propios hábitos. Pero el crecimiento nunca nace de la comodidad, sino de la honestidad contigo mismo. Cuando realmente te haces cargo, algo cambia dentro de ti. Dejas de esperar soluciones externas y comienzas a construir soluciones propias. Eso reduce la frustración y te da claridad sobre qué hacer. Este principio es fundamental: sin responsabilidad, la disciplina se rompe. Puedes leer, aprender, motivarte e incluso entender perfectamente cómo mejorar tus finanzas. Pero si sigues creyendo que todo depende de factores externos, tu avance será limitado. La idea central es simple, pero poderosa. Tu situación actual es el resultado de decisiones pasadas. Tu situación futura dependerá de las decisiones que tomes desde hoy. Y eso, lejos de ser una amenaza, es una oportunidad enorme. Las personas que realmente avanzan no se preguntan quién tiene la culpa. Se preguntan qué pueden hacer mejor. Y esa pequeña diferencia, aplicada todos los días, termina cambiando por completo su rumbo financiero. Capítulo 7. Manejar tu dinero desde la confianza consciente, no desde el miedo. Muchas de las decisiones que tomas con tu dinero no nacen de un análisis frío, sino de emociones que operan en segundo plano. Y entre todas ellas, hay una que pesa más de lo que imaginas: el miedo. Miedo a quedarte sin nada, miedo a perder lo que tienes, miedo a equivocarte. Aunque no siempre lo notes,
ese temor influye directamente en cómo gastas, ahorras o incluso en lo que decides no hacer. El problema es que cuando el miedo toma el control, el dinero deja de ser una herramienta útil y se transforma en una fuente constante de estrés. Ya no trabajas para avanzar, sino para protegerte. Ya no decides con claridad, sino reaccionando a la ansiedad. Las personas que desarrollan una mentalidad fuerte en lo financiero entienden algo clave. Decidir desde el miedo casi siempre conduce a malos resultados, incluso cuando hay recursos disponibles. Ahora bien, gestionar el dinero desde la abundancia no significa gastar sin límites ni vivir como si el dinero fuera infinito. No se trata de irresponsabilidad. Se trata de tomar decisiones desde la calma, con criterio, sin urgencia ni presión emocional. Es actuar con claridad mental en lugar de hacerlo desde la preocupación constante. Esa diferencia, aunque parece sutil, cambia por completo el rumbo de tus finanzas. Piénsalo con un ejemplo sencillo. Hay personas que logran ahorrar, pero viven con miedo permanente a tocar ese dinero. Cada gasto les genera culpa. Cada decisión se siente como un riesgo enorme. ¿El resultado? El dinero está ahí, pero no cumple ninguna función real. No mejora su vida, no genera oportunidades, no construye nada. Está paralizado. En cambio, alguien con una mentalidad más equilibrada también cuida su dinero, pero lo hace desde otro lugar. Analiza, decide y actúa. Sabe cuándo gastar, cuándo guardar y cuándo invertir en sí mismo. No entra en pánico por cada movimiento, no porque tenga más, sino porque confía en su capacidad para manejar lo que tiene. Aquí aparece una idea fundamental. Cuando confías en tu criterio, el miedo pierde fuerza. La verdadera sensación de abundancia no viene de cuánto dinero tienes, sino de qué tan capaz te sientes de administrarlo. Cuando sabes que puedes ordenar tus finanzas, corregir errores y adaptarte si algo sale mal, dejas de actuar desde el miedo y empiezas a decidir con inteligencia. Muchas personas viven en modo defensivo. Evitan invertir, no se capacitan, no aprovechan oportunidades por temor a perder. A simple vista parece prudencia, pero en realidad muchas veces es una forma de quedarse inmóvil. Y esa inmovilidad, con el tiempo, cuesta más que cualquier error. Una mentalidad sólida no ignora los riesgos, pero tampoco se paraliza frente a ellos. Evalúa, mide y actúa. Entiende que no tomar decisiones también tiene consecuencias, y muchas veces son las más caras. Imagina a alguien que, por miedo a gastar, pospone arreglos importantes, evita aprender nuevas habilidades o deja pasar oportunidades que podrían mejorar su situación. En el corto plazo siente que está cuidando su dinero. Pero en el largo plazo, ese miedo le termina saliendo más caro. Gestionar el dinero con inteligencia implica usarlo con intención. No gastar por impulso ni ahorrar por culpa. Significa entender que el dinero está para moverse, pero con dirección. Cada decisión debe responder a un propósito, no a una emoción pasajera. Otro caso muy común, alguien recibe un ingreso extra y decide guardarlo sin ningún plan, solo por miedo a perderlo. Años después, ese dinero sigue intacto, pero tampoco generó ningún cambio real. No creció, no ayudó, no cumplió una función. En contraste, otra persona utiliza ese mismo ingreso para mejorar su situación, reduce una deuda, crea un fondo de seguridad, invierte en aprender algo que le genere más ingresos. El dinero no desaparece, se transforma en algo más valioso. La diferencia no está en cuánto dinero tenían, sino en cómo decidieron usarlo. Las personas que dominan sus finanzas desarrollan una relación más saludable con el dinero porque confían en su sistema. Saben que, incluso si cometen errores, tienen la capacidad de ajustarse. Esa confianza reduce el miedo y mejora significativamente la calidad de sus decisiones. Hay un punto clave que no puedes pasar por alto: una buena disciplina financiera genera tranquilidad. Y cuando estás tranquilo, piensas mejor. Ves opciones donde antes solo veías problemas. No porque la realidad cambie mágicamente, sino porque tu mente deja de estar bloqueada por el miedo. Esa claridad abre puertas reales.
También es importante dejar de ver el dinero como algo frágil que puede desaparecer en cualquier momento. El dinero se pierde cuando no hay control ni criterio, no cuando se usa de forma inteligente. Evitar cualquier movimiento por miedo no es disciplina, es inseguridad disfrazada. La verdadera seguridad financiera no proviene de acumular sin sentido, sino de saber que puedes responder ante cualquier situación. Cuando desarrollas esa capacidad, ya no necesitas vivir anticipando problemas todo el tiempo. La idea central es directa. El miedo limita tus decisiones, la disciplina las expande. Una mentalidad fuerte no consiste en no tener problemas, sino en saber enfrentarlos sin caer en el pánico. Y esa capacidad se construye con orden, práctica y constancia. Este principio es esencial porque, sin él, la disciplina se vuelve pesada, rígida y difícil de sostener. En cambio, cuando aprendes a manejar tu dinero desde la confianza y la claridad, todo se vuelve más natural. El dinero deja de ser una carga emocional y pasa a ser una herramienta que puedes dirigir. Y cuando tomas mejores decisiones de forma constante, los resultados, inevitablemente, empiezan a cambiar. Capítulo 8. Aprender a decidir por valor, no solo por el precio. Existe una diferencia silenciosa, pero profundamente determinante, entre quienes logran avanzar financieramente y quienes se quedan estancados. No siempre tiene que ver con cuánto dinero ganan, sino con cómo toman sus decisiones. Y dentro de ese proceso, hay un punto clave. Algunos se enfocan únicamente en el precio, mientras que otros evalúan el valor. Puede parecer un detalle menor, pero cuando repites ese enfoque durante meses o años, el resultado cambia por completo tu realidad. Decidir solo por precio es reaccionar al número que ves en el momento. Es dejarte llevar por lo inmediato. En cambio, pensar en valor implica ir más allá, entender qué estás obteniendo a cambio, qué impacto tendrá esa decisión en tu vida y si realmente aporta algo útil en el tiempo. Las personas con una mentalidad financiera sólida entrenan constantemente esta forma de pensar. Imagina una situación común. Necesitas aprender una habilidad nueva, resolver un problema recurrente o mejorar algo que sabes que te está frenando. Tu primera reacción podría ser mirar cuánto cuesta y, si el precio te parece alto, descartarlo de inmediato. Sin analizar más, sin cuestionar el beneficio. Ahora compáralo con alguien que, frente a la misma situación, se hace una pregunta distinta. ¿Qué gano realmente con esto? No significa que compre todo ni que gaste sin control. Significa que evalúa el retorno, no solo el gasto. Y esa simple diferencia cambia completamente la forma en que se relaciona con el dinero. Aquí hay una idea que deberías tener muy presente. El precio se paga una sola vez, pero el valor puede acompañarte durante mucho tiempo. Quienes entienden esto saben que hay decisiones que parecen costosas al inicio, pero que terminan siendo una inversión inteligente. Y también saben que hay cosas baratas que, con el tiempo, resultan mucho más caras por sus consecuencias. Piénsalo en algo cotidiano. Una persona elige siempre lo más barato sin fijarse en la calidad. Compra, se rompe, vuelve a comprar, vuelve a fallar. En el corto plazo siente que ahorra, pero en el largo plazo gasta más dinero, más tiempo y más energía. No fue mala suerte, fue una decisión basada únicamente en el precio. En cambio, alguien que prioriza el valor analiza si eso realmente cumple su función, si le va a durar, si le ahorra problemas futuros o si le ayuda a avanzar. No siempre elige lo más caro, pero tampoco decide a la ligera. Decide con intención. Este principio no aplica solo al dinero. También aplica al tiempo, que es uno de los recursos más valiosos que tienes. Muchas personas evitan invertir tiempo en aprender, organizarse o mejorar procesos porque no tienen tiempo. Sin embargo, luego pierden horas resolviendo errores que se repiten una y otra vez. El costo real no fue visible al inicio, pero aparece después, acumulado. La mentalidad enfocada en valor entiende algo importante: no todo beneficio es inmediato, pero todo valor deja un impacto. Por eso, este enfoque se centra en decisiones que fortalecen el sistema completo de tu vida, no solo en lo que resuelve el momento.
Otro ejemplo claro. Alguien decide no pagar por una herramienta, servicio o solución que podría simplificar su vida financiera. Cree que está ahorrando dinero. Pero como resultado, pierde claridad, comete errores y vive con más estrés. Ese ahorro inicial se convierte en un costo oculto constante. Pensar en valor también transforma cómo ves tus gastos personales. No todo gasto es negativo, pero tampoco todo gasto aporta. La clave está en distinguir si esa decisión realmente suma a tu vida o si solo responde a un impulso momentáneo. Esa diferencia define si estás construyendo o simplemente consumiendo. Aquí hay una pregunta poderosa que puede cambiar tu forma de decidir. ¿Qué me devuelve esto con el tiempo? Las personas con mentalidad financiera fuerte no se quedan solo en cuanto cuesta algo. Analizan qué impacto tendrá si esa decisión se repite, si se sostiene y si está alineada con lo que quieren lograr. Muchos errores financieros no ocurren porque algo sea caro, sino porque no tiene un propósito claro. Se compra sin dirección, sin pensar en el resultado. Cuando empiezas a evaluar desde el valor, tu relación con el dinero cambia por completo. Dejas de verlo como algo que simplemente se va y empiezas a verlo como algo que puede transformarse. Cada gasto se convierte en una elección consciente, no en una reacción automática. Además, este enfoque reduce el arrepentimiento. Porque incluso si una decisión no sale perfecta, sabes que la tomaste con criterio. No fue un impulso, fue una elección pensada. Y eso te da aprendizaje, no frustración. Eso sí, pensar en valor no significa justificar cualquier gasto. No es una excusa para gastar más. Es, en realidad, un ejercicio de honestidad contigo mismo. Es reconocer cuando algo realmente aporta y cuando solo te distrae o te da una satisfacción momentánea. Y esa honestidad es una de las bases más importantes de una mentalidad financiera fuerte. La idea central es clara. El precio es visible en el momento, pero el valor se construye con el tiempo. Quienes se enfocan solo en el precio suelen quedarse atrapados en decisiones pequeñas y repetitivas. En cambio, quienes priorizan el valor logran construir algo más grande, incluso con recursos limitados. Este principio es fundamental porque transforma la disciplina financiera. Deja de ser rígida y limitada y se vuelve estratégica. El dinero deja de ser un gasto constante y empieza a convertirse en una herramienta que trabaja a tu favor. Y cuando empiezas a tomar decisiones desde el valor, de forma constante, el progreso deja de depender de la suerte y se convierte en una consecuencia natural de cómo piensas y actúas. Capítulo 9. Manejar el dinero con reglas claras, no con impulsos emocionales. Muchas personas creen que sus problemas financieros existen porque no ganan suficiente dinero. Sin embargo, en muchos casos la raíz del problema no está en el ingreso, sino en cómo se toman las decisiones relacionadas con el dinero. La realidad es que gran parte de esas decisiones no se toman desde la lógica o la planificación, sino desde las emociones del momento. La alegría, el estrés, el cansancio después de un día difícil, la frustración o incluso el entusiasmo pueden influir mucho más de lo que imaginamos. Cuando el dinero se maneja guiado por emociones cambiantes, el resultado suele ser desorden. Quien desarrolla una mentalidad financiera fuerte entiende algo fundamental: las emociones son temporales, pero las consecuencias de las decisiones financieras pueden durar mucho tiempo. Por eso, quienes realmente logran estabilidad económica no dependen de cómo se sienten para decidir qué hacer con su dinero. Dependen de reglas claras que establecieron cuando estaban tranquilos y pensando con claridad. Piensa en una situación muy común. Después de un día complicado en el trabajo o en la universidad, alguien decide darse un premio. Compra algo que realmente no necesitaba, solo para sentirse mejor por un momento. En ese instante parece algo pequeño, incluso justificable. Pero cuando ese patrón se repite muchas veces, el impacto comienza a notarse. Ahora imagina a otra persona en una situación similar. También siente cansancio o estrés, pero no toma decisiones financieras basadas en ese estado emocional. Tiene reglas definidas sobre cómo maneja su dinero.
Sabe qué gastos están permitidos, cuáles requieren reflexión y cuáles simplemente no forman parte de su plan. No se trata de rigidez ni de vivir restringido. Se trata de entender que las reglas funcionan como una protección, especialmente en los momentos en que las emociones podrían llevarte a tomar malas decisiones. Aquí aparece una idea muy importante. Las reglas financieras no limitan tu libertad, la protegen. Las personas con una mentalidad financiera disciplinada no confían en sus emociones para tomar decisiones económicas. Confían en sistemas que diseñaron previamente. Separan lo que sienten de lo que hacen. Esa separación es una de las bases más fuertes de la disciplina financiera. Por ejemplo, hay personas que revisan sus finanzas solo cuando se sienten motivadas. Un mes están entusiasmadas, organizan todo, hacen planes. Al mes siguiente, cuando el ánimo baja, evitan mirar sus números. Esa inconsistencia crea más estrés, más errores y más desorden. En cambio, quien trabaja con reglas claras revisa sus finanzas de forma regular, tenga ganas o no. No depende del estado de ánimo. Simplemente forma parte de su sistema. Las reglas financieras no tienen que ser complicadas. De hecho, las más efectivas suelen ser bastante simples. Por ejemplo, definir qué porcentaje de tus ingresos se ahorra cada mes. Establecer cuánto puedes gastar en ocio sin afectar tu estabilidad. Determinar qué compras requieren pensarlo al menos 24 horas antes de realizarlas. Tener una regla clara sobre cómo manejar ingresos extra. Lo importante no es que el sistema sea complejo, sino que sea constante. Cuando tienes reglas, muchas decisiones dejan de ser emocionales y se vuelven automáticas. Ya no necesitas debatir contigo mismo cada vez que aparece una tentación. Imagina que ves algo que realmente deseas comprar. Si decides en ese mismo momento, es probable que la emoción domine tu elección. Pero si tienes una regla que te obliga a esperar un día antes de hacer compras no planificadas, ocurre algo interesante. La intensidad de la emoción baja y tu decisión se vuelve más racional. Muchas compras innecesarias desaparecen simplemente porque te diste ese espacio para pensar. Quienes desarrollan una mentalidad financiera fuerte comprenden que las emociones son inevitables, pero no deben tener el control. Sentir entusiasmo, frustración o estrés es normal. Lo importante es que esas emociones no dirijan decisiones que afectarán tu estabilidad. El dinero necesita consistencia, no cambios constantes de ánimo. Además, las reglas tienen otro beneficio importante, reducen la culpa y el conflicto interno. Cuando gastas dentro de lo que habías planificado, puedes disfrutar sin remordimientos. Cuando ahorras según tu propio sistema, no sientes que estás sacrificando tu bienestar. Todo tiene un marco claro y equilibrado. Algunas personas creen que vivir con reglas financieras es aburrido. Pero la verdad es que lo que realmente agota es el caos constante, gastar impulsivamente, arrepentirse después, intentar corregir errores y volver a repetir el ciclo. Ese desgaste mental es mucho más pesado que seguir un sistema sencillo. Las reglas eliminan gran parte de esa carga mental. No tienes que decidir todo desde cero cada vez que aparece una situación. Ya lo pensaste antes. Y esa es la gran ventaja, decides una vez y aplicas muchas veces. Por ejemplo, cuando llega un ingreso extra, muchas personas reaccionan desde la emoción del momento. Gastan rápidamente o toman decisiones impulsivas. En cambio, alguien con reglas ya tiene claro cómo manejar ese tipo de dinero. Una parte se ahorra, otra se invierte y quizá otra se utiliza para disfrute personal. No hay improvisación. Solo se aplica el sistema. Este enfoque también se vuelve especialmente útil en momentos difíciles. Cuando hay presión, cansancio o incertidumbre, pensar con claridad se vuelve más complicado. Pero si ya tienes reglas definidas, no necesitas tomar decisiones complejas. Simplemente sigues el camino que ya trazaste cuando estabas tranquilo. La idea central es sencilla pero poderosa. Las emociones cambian constantemente, pero las reglas mantienen la estabilidad. Cuando no tienes reglas,
cada decisión financiera se convierte en una discusión interna. Siempre estás negociando contigo mismo, dudando o reaccionando impulsivamente. En cambio, cuando existe un sistema claro, la disciplina deja de sentirse como una lucha permanente y se vuelve algo natural. El dinero deja de ser una fuente de conflicto emocional y se convierte en algo manejable. Este principio es esencial porque, sin reglas, la disciplina financiera se rompe con facilidad. Pero cuando las tienes, incluso en momentos de presión, tu sistema sigue funcionando. Y cuando tu dinero se administra con reglas claras, tu progreso financiero deja de depender de cómo te sientes ese día y empieza a convertirse en una consecuencia lógica de tus decisiones. Capítulo 10. Apostar por el crecimiento constante en lugar de quedarse en una falsa comodidad. Existe una trampa silenciosa que detiene a muchas personas en su camino financiero, y no es el fracaso, es la comodidad. No hablamos de una vida llena de lujos, sino de ese punto en el que todo parece estar más o menos bien. No hay crisis urgente, las cuentas se pagan y la vida sigue sin grandes sobresaltos. Pero tampoco hay avance real. Ese estado intermedio, aparentemente estable, es donde muchos se quedan durante años sin darse cuenta. La mentalidad orientada al crecimiento entiende algo clave. Cuando dejas de avanzar, aunque no lo notes, empiezas a retroceder. El problema es que el estancamiento no duele al inicio. Al contrario, se siente cómodo, seguro, incluso justificable. Todo parece bajo control hasta que algo cambia. Y es ahí cuando esa estabilidad frágil empieza a mostrar sus debilidades. Imagina a una persona que alcanza un nivel de ingresos que le permite cubrir sus necesidades. Decide que con eso es suficiente. Deja de aprender, deja de mejorar sus habilidades, deja de cuestionar sus decisiones financieras. Cumple con sus responsabilidades, pero no evoluciona. Mientras todo se mantiene igual, no hay problema. Pero el mundo no se detiene. Los costos aumentan, las oportunidades cambian, el entorno evoluciona, y esa persona, sin darse cuenta, se queda atrás. Ahora compáralo con alguien en una situación similar, pero con una mentalidad distinta. No vive con ansiedad ni presión constante, pero sí con una actitud de mejora continua. Se hace preguntas simples pero poderosas. ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Qué habilidad me conviene desarrollar ahora? ¿Qué decisión puedo optimizar? No porque esté inconforme con su presente, sino porque entiende que crecer no es un lujo, es una forma de proteger su futuro. Aquí aparece una idea fundamental. El crecimiento financiero no es ambición desmedida, es prevención inteligente. Las personas que desarrollan una mentalidad sólida no esperan a que aparezcan los problemas para reaccionar. No esperan perder estabilidad para recién empezar a moverse. Actúan antes, ajustan antes, mejoran antes. Y eso, con el tiempo, reduce riesgos. Piensa en alguien que maneja su dinero exactamente igual durante años. Mismos hábitos, mismas decisiones, misma forma de pensar. A simple vista parece ordenado, pero el entorno cambia constantemente. Los precios suben, las herramientas evolucionan, las oportunidades se transforman. Si esa persona no se adapta, termina perdiendo terreno sin darse cuenta. En cambio, quien apuesta por el crecimiento constante revisa su situación de forma periódica. No para complicarse la vida, sino para mantenerse actualizado. Ajusta pequeños detalles, mejora su forma de ahorrar, busca maneras de aumentar ingresos, aprende algo nuevo que pueda aplicarse en su vida diaria. No hace cambios extremos ni radicales. Simplemente mejora poco a poco, pero de forma sostenida. Y ahí está la diferencia. La mentalidad de crecimiento no se basa en grandes saltos, sino en pequeñas mejoras constantes que, acumuladas en el tiempo, generan resultados enormes. Por ejemplo, dos personas pueden ahorrar la misma cantidad de dinero cada mes. Una lo deja guardado sin cuestionar nada. La otra investiga, aprende y busca maneras de que ese dinero sea más eficiente. No toma riesgos innecesarios, pero tampoco se queda inmóvil por comodidad. Con el tiempo,
los resultados entre ambos serán completamente distintos. La diferencia no fue el dinero, fue la intención de evolucionar. El estancamiento también aparece cuando alguien deja de cuestionarse. Frases como "siempre lo hice así" se convierten en una excusa perfecta para no mejorar. Y aunque esa idea suene inofensiva, en realidad es una de las más peligrosas. Quien quiere avanzar no destruye lo que ya hace bien, pero sí lo revisa. Analiza, ajusta, mejora sin miedo. Aquí es importante aclarar algo. Crecer no significa vivir insatisfecho ni presionado todo el tiempo. Muchas personas creen que buscar crecimiento es agotador. Pero lo verdaderamente cansado es mantenerse en una situación que no mejora, mientras todo alrededor cambia. El crecimiento bien entendido es natural, progresivo y sostenible. Se convierte en un hábito, no en una urgencia. Por ejemplo, revisar tus finanzas una vez al año y hacer pequeños ajustes puede evitar problemas grandes en el futuro. Aprender a usar mejor una herramienta financiera puede ahorrarte tiempo y dinero durante años. Mejorar una habilidad profesional puede abrirte oportunidades que hoy ni siquiera ves. Son decisiones pequeñas, silenciosas, pero extremadamente poderosas. Las personas con una mentalidad fuerte no se conforman con que algo funcione. Buscan que funcione mejor. No por compararse con otros, sino por responsabilidad con su propio futuro. Este enfoque también se refleja en cómo se enfrentan a nuevas oportunidades. Quien vive en la comodidad suele rechazarlas rápidamente. A veces por pereza, otras por miedo al cambio. Prefiere quedarse en lo conocido, aunque eso limite su crecimiento. En cambio, quien piensa en evolucionar analiza esas oportunidades. No acepta todo, pero tampoco descarta sin evaluar. Entiende que cada opción puede ser una puerta, y que su trabajo es decidir con criterio. La idea central de este capítulo es clara. La comodidad mantiene, pero el crecimiento fortalece. El dinero responde mejor a quienes evolucionan con él. No porque exista una regla mágica, sino porque el entorno financiero favorece a quienes se adaptan, aprenden y mejoran constantemente. Este principio es fundamental porque, sin crecimiento, la disciplina se vuelve repetitiva y pierde fuerza. Se convierte en rutina sin dirección. Pero cuando el crecimiento forma parte del proceso, la disciplina se vuelve dinámica, útil y protectora. Las personas que realmente avanzan no buscan más por ansiedad. Construyen más por criterio. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, es la que separa a quienes se quedan exactamente donde están, de quienes logran construir algo cada vez más sólido. Capítulo 11. Construir un entorno que impulse tu disciplina financiera. Existe una verdad que muchas personas pasan por alto: no todo depende únicamente de la fuerza de voluntad. Aunque tomar decisiones correctas es importante, el contexto en el que vives tiene un peso enorme en los resultados que obtienes. Tu entorno, muchas veces de forma silenciosa, influye en cómo piensas, en lo que consideras normal y en la manera en que manejas tu dinero. Las personas con una mentalidad orientada al éxito financiero entienden esto con claridad. Saben que no basta con querer hacer las cosas bien, también es necesario rodearse de condiciones que faciliten actuar correctamente de forma constante. Tu entorno no se limita al lugar físico donde estás. Incluye a las personas con las que compartes tiempo, las conversaciones que escuchas, los hábitos que observas a diario y hasta el tipo de contenido que consumes. Todo eso va moldeando, poco a poco, tu forma de actuar frente al dinero, muchas veces sin que te des cuenta. Piensa en una situación común. Alguien decide organizar sus finanzas, ahorrar o dejar de gastar impulsivamente. Sin embargo, su entorno inmediato normaliza lo contrario: salidas frecuentes sin planificación, compras innecesarias, bromas sobre deudas o vivir al límite. Aunque esa persona tenga buenas intenciones, con el tiempo empieza a ceder. No porque quiera fracasar, sino porque está rodeada de estímulos que empujan en dirección opuesta. Ahora imagina a otra persona en una situación económica similar, pero con un entorno distinto. A su alrededor se habla de planificación, de metas, de crecimiento personal.
No todos son expertos financieros, pero sí existe una cultura de responsabilidad. En ese contexto, actuar con disciplina no se siente extraño, se siente natural. Ese es el poder del entorno, no obliga, pero sí influye profundamente. Aquí aparece una idea clave: sostener buenos hábitos es mucho más fácil cuando el entorno los respalda. Por eso, quienes desarrollan una mentalidad financiera sólida no esperan que todo cambie mágicamente a su alrededor, pero sí son muy selectivos con lo que aceptan como normal. Otro punto importante es el lenguaje. ¿Cómo se habla del dinero en tu círculo? ¿Desde la queja constante, la escasez y la improvisación? ¿O desde la responsabilidad, el aprendizaje y la planificación? Las palabras que escuchas repetidamente terminan convirtiéndose en creencias, y esas creencias influyen directamente en tus decisiones. También está la presión social, que muchas veces pasa desapercibida. Comentarios como "disfruta la vida", "para eso trabajas" o "no seas tan estricto" pueden parecer inofensivos, pero cuando se repiten constantemente, terminan debilitando tu enfoque. Si no tienes claridad interna, es fácil ceder. No por falta de capacidad, sino por desgaste. Las personas disciplinadas financieramente no necesitan discutir ni justificar cada decisión. Simplemente establecen límites claros y priorizan lo que quieren construir. No buscan aprobación, buscan coherencia. Elegir bien tu entorno también implica cuidar lo que consumes a nivel mental. Redes sociales, vídeos, conversaciones, todo suma o resta. Si constantemente te expones a contenido que promueve el desorden, la deuda o la comparación, tu disciplina se debilita. En cambio, si te rodeas de información que aporta claridad y dirección, tu enfoque se fortalece. Hay algo aún más sutil: los entornos cómodos. Aquellos donde todo parece normal, aunque no sea lo mejor. Vivir al límite, gastar sin control o no planificar puede volverse costumbre sin generar alarma. Y ese es el verdadero riesgo: lo que se repite sin cuestionarse termina convirtiéndose en hábito. Las personas con una mentalidad enfocada en el crecimiento no se aíslan del mundo, pero sí filtran. Eligen con cuidado qué ideas adoptan, qué comportamientos replican y qué ejemplos siguen. No por superioridad, sino por responsabilidad con su futuro. Incluso el espacio físico influye. Un entorno desordenado suele generar decisiones desordenadas. No es casualidad. La mente responde a lo que percibe. Cuando todo está claro y organizado, tomar decisiones también se vuelve más sencillo. Revisar cuentas, planificar gastos o evaluar opciones deja de ser una carga y se convierte en parte del proceso. Imagina dos escenarios. Una persona evita revisar sus finanzas porque todo es confuso, desordenado y poco claro. Vive reaccionando, improvisando. Otra persona tiene un sistema simple, ordenado, fácil de entender. Puede revisar, ajustar y mejorar sin fricción. La diferencia no es solo disciplina, es entorno. Elegir bien tu entorno no significa rodearte de perfección, sino de coherencia. Significa estar cerca de ejemplos que no normalicen el caos, que no te empujen constantemente a decisiones que van en contra de tus objetivos. Al final, el progreso no depende solo de lo que haces una vez, sino de lo que repites todos los días. Y esa repetición es mucho más fácil cuando el entorno acompaña. Aquí está la idea central: si cada día tu entorno debilita tu disciplina, tu fuerza de voluntad eventualmente se agota. Pero si tu entorno la refuerza, actuar correctamente se vuelve más natural. No siempre puedes cambiar todo de inmediato, pero sí puedes cambiar tus referencias. Puedes decidir qué hábitos aceptas, qué conversaciones permites y qué ejemplos eliges seguir. Cuando haces ese cambio, algo importante ocurre: dejas de depender de la motivación constante y comienzas a construir un sistema que te sostiene. Y cuando eso pasa, tu progreso financiero deja de ser algo frágil, y empieza a volverse consistente, sólido y duradero. Capítulo 12. Cuando la disciplina financiera deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estilo de vida. Llegar a este punto no significa que ya no tendrás desafíos, ni que todo está completamente resuelto.
Significa algo mucho más valioso. Ahora cuentas con una base sólida, una forma clara de entender cómo construir una relación sana, equilibrada y consciente con el dinero. A lo largo de este recorrido, hay una idea que se repite de distintas formas. La disciplina financiera no es una técnica pasajera ni un conjunto de trucos que aplicas por un tiempo. Es una manera de pensar, de actuar y, sobre todo, de vivir. Es una decisión diaria. Las personas que desarrollan una mentalidad fuerte en lo financiero no esperan a que aparezcan los problemas para ordenar sus decisiones. No usan la disciplina como una solución de emergencia. La integran en su rutina, en sus hábitos, en su forma de ver el mundo. Por eso, sus resultados no dependen de cómo se sienten un día, ni de la suerte, ni de circunstancias externas. Dependen de lo que hacen de manera constante. Uno de los errores más comunes es creer que la disciplina financiera es una etapa temporal. Como si fuera un sacrificio incómodo que hay que soportar durante un tiempo para luego volver a disfrutar sin control. Pero esa idea está completamente equivocada. La verdadera disciplina no se siente como una carga. Se siente como orden, como tranquilidad, como estabilidad. Cuando logras incorporarla a tu vida, deja de requerir esfuerzo constante. Se vuelve natural. Decidir bien ya no te agota, porque tienes claridad, tienes estructura y sabes hacia dónde vas. En ese punto, el dinero deja de ser una fuente permanente de estrés. Ya no estás pensando todo el tiempo en cómo resolver problemas urgentes. Empiezas a verlo como lo que realmente es, una herramienta que puedes gestionar con criterio. Si observas con honestidad, muchas personas viven en un ciclo repetitivo. Ordenan un poco sus finanzas, pagan deudas, hacen un esfuerzo, y luego vuelven al mismo desorden. No es porque no sepan qué hacer, sino porque nunca incorporaron la disciplina como parte de su identidad. Siempre están empezando desde cero. En cambio, una mentalidad sólida no se construye con intentos aislados, sino con continuidad. Cada principio que has aprendido apunta en la misma dirección. Tomar decisiones conscientes, no impulsivas. Pensar en el largo plazo, no solo en el momento. Actuar con responsabilidad, no desde la excusa. Cuando todos esos elementos se conectan, dejan de ser ideas sueltas y se convierten en un sistema. Y ese sistema no busca perfección. Busca coherencia. Porque la verdad es esta. Nadie maneja su dinero de forma perfecta todo el tiempo. Todos cometen errores. Todos atraviesan momentos difíciles. Todos enfrentan incertidumbre. La diferencia está en cómo respondes. Las personas disciplinadas no abandonan sus principios cuando algo sale mal. No tiran todo por la borda. Ajustan, corrigen y continúan. Esa capacidad de mantenerse firme, incluso en momentos complicados, es lo que marca la diferencia real. Aquí aparece una idea clave para cerrar. La disciplina financiera no elimina los problemas, pero sí evita que se conviertan en caos. Te da margen para pensar, para reaccionar con calma y para tomar mejores decisiones incluso bajo presión. Y eso no es suerte. Es preparación. Cuando tratas el dinero con respeto, no con miedo, no con obsesión, no con descuido, todo cambia. Empiezas a manejarlo con reglas claras, con prioridades bien definidas y con una visión que va más allá del corto plazo. El objetivo nunca fue copiar la vida de alguien más ni perseguir una idea superficial de riqueza. El verdadero objetivo es que desarrolles la capacidad de dirigir tus recursos con inteligencia, que dejes de improvisar y que empieces a tomar decisiones alineadas con la vida que quieres construir. Cuando la disciplina financiera se convierte en parte de ti, ocurre una transformación profunda. El estrés disminuye. La claridad aumenta. Las decisiones dejan de ser impulsivas y se vuelven conscientes. Y lo más importante, el dinero deja de controlarte. Aquí está el cierre de todo este proceso. No se trata de pensar en dinero todo el tiempo, sino de pensar bien cuando el dinero está en juego. No se trata de acumular por acumular, sino de construir con propósito. No se trata de evitar todos los errores, sino de aprender rápido y seguir avanzando. No se trata de llegar rápido, sino de llegar firme.
Si hay algo que debes recordar es esto: la disciplina financiera no es un paso previo al éxito. Es la base que lo sostiene. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas hacerlo perfecto. Solo necesitas empezar y mantenerte constante. Una mejor decisión, un pequeño ajuste, una regla clara, eso es suficiente para cambiar tu dirección. Este proceso no termina aquí. A partir de ahora, cada decisión que tomes será una oportunidad: o refuerzas lo que has construido o lo debilitas. La diferencia es que ahora ya no decides a ciegas. Ahora entiendes. Y cuando la disciplina forma parte de tu vida, el progreso deja de depender de la suerte. Se vuelve una consecuencia natural. En ese momento, el dinero deja de ser un problema constante, y empieza a cumplir su verdadero propósito: acompañarte y sostener la vida que estás construyendo, no sabotearla.